Yo decidí estudiar Relaciones Comerciales Internacionales ya que me permite desarrollarme en el ámbito de política exterior, trabajar en embajadas, alguna aduana, también el comercio. Yo personalmente tengo un gran interés en cuanto al ámbito político, social, económico, nacional e internacional. Que es muy interesante ver cómo es que puedes compartir este intercambio cultural e intelectual con otras personas de otros países, y es muy interesante también ver otros modelos que siguen otros países y aplicarlos aquí en México o viceversa. Los maestros pienso que son personas muy capaces y que me han ayudado ahora sí que a crecer, a formarme, y me siento muy segura aquí en la UNLA. Conozco sus instalaciones y puedo decir que estoy muy orgullosa de ser UNLA. Bueno, principalmente la diferencia que tiene la carrera, además de otras universidades, es que la UNLA principalmente es una carrera híbrida, o sea, tanto mantiene la cuestión de las relaciones internacionales, que es la política exterior y poder trabajar en alguna embajada o organización internacional, también mantiene la parte comercial que va desde las exportaciones, importaciones. Entonces lo interesante realmente de la carrera de aquí es que lo puedes ver desde dos ámbitos distintos. Para mí es una carrera muy completa porque no te pide enfocarte solo en una cosa, sino te amplía como el horizonte, te amplían las ramas en las que te puedes enfocar. Algo que nos comentan siempre en la carrera es que es indispensable el inglés, y es algo que ella traía, entonces ellos me brindaron la oportunidad de estudiar otros idiomas y fue que decidí adentrarme en el portugués y en el italiano, y esto me abrió muchas puertas. De hecho, estoy haciendo mis prácticas en la Embajada de Pakistán y me da mucho gusto, me da mucha alegría, me hace sentirme como más completa, más plena, conocer a otras personas, ver lo que piensan, ver cómo se vive en sus países, ver las dinámicas que son muy diferentes a como las vivimos aquí en México. Hola, soy el doctor Jesús Sigifredo Gastelum Valdés, docente de la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales. El día de hoy les voy a hablar un poquito acerca de la diversificación de las exportaciones de México. El contenido que vamos a revisar en esta sesión vamos a hablar un poco acerca del comercio internacional de México, lo que es la estrategia de diversificación, los factores de la diversificación y un poco acerca de cómo podemos diversificar las exportaciones. Con el primer apartado acerca del comercio internacional de México, bueno, a grandes rasgos en 2019 México fue la economía número 15 del mundo, con cerca de un Producto Interno Bruto de 1.269 miles de millones de dólares. Fue la economía número 9 en exportaciones totales, exportando cerca de 480 miles de millones de dólares, y fue la economía número 13 en importaciones totales, con cerca de 433 miles de millones de dólares. Durante el 2019 México tuvo una balanza comercial superavitaria, ¿sí? Pero esto no ha sido así en años recientes. En esta gráfica podemos observar el comportamiento de la balanza comercial de México en los últimos 30 años aproximadamente, y prácticamente se puede observar que hay diferencias. En ciertos años alcanza superávits muy importantes y en otros años tenemos déficits comerciales. ¿Cuál ha sido el comportamiento de estas exportaciones? Bueno, el principal mercado de las exportaciones de México es Estados Unidos. Durante el 2019 se exportó cerca del 75.1%, después Canadá con el 4.2%, y lo que es la región de Europa y de Asia está prácticamente olvidada por las exportaciones mexicanas. A esta región se exporta cerca del 20% restantes. ¿Cuáles son los principales productos que exporta México? Principalmente manufacturas. En este caso, las manufacturas las podemos dividir en dos, lo que son los vehículos y lo que son los equipos eléctricos y electrónicos. Los vehículos corresponden al cerca del 26% de las exportaciones totales, mientras que los equipos eléctricos y electrónicos con el 19%. Con relación a las importaciones, podemos observar
que México importa equipos eléctricos y electrónicos. Curiosamente, exportamos este mismo tipo de productos y al mismo tiempo importamos esta cuestión. Siendo nuevamente el principal importador o el principal proveedor de este tipo de productos los Estados Unidos, seguido de China, Japón, Alemania principalmente. ¿De acuerdo? Con este comportamiento que nosotros podemos observar, nos vamos a encontrar con que tenemos un gran problema con relación al comercio internacional de México. Prácticamente 3/4 del comercio internacional de México está concentrado en un solo país, lo que es Estados Unidos. ¿Qué genera o qué puede ocasionar que nosotros tengamos este tipo de cuestiones? Si Estados Unidos decide dejar de recibir productos mexicanos, no vamos a tener a quién más vendérselos. Y ya ha pasado en muchas ocasiones con tomate, con aguacate, con zarzamoras, con productos que son sumamente importantes para México. ¿Sí? Por eso, una de las propuestas que se han generado en años recientes ha sido: vamos a diversificar las exportaciones de México. Por lo tanto, la estrategia de diversificación se ha convertido en un punto fundamental para seguir incrementando el comercio internacional de México. ¿De acuerdo? Bueno, esta estrategia podemos hablar de sus dos grandes representantes, Chandler y Ansoff, y ellos hablan acerca de la estrategia de diversificación como una estrategia de crecimiento de la empresa. ¿Sí? Este crecimiento de la empresa va a ser generado principalmente por un incremento en la competitividad. Y por lo tanto podemos ubicar que existen dos vertientes dentro de esta diversificación. La diversificación de productos, es decir, diseñar y generar nuevos productos, o la diversificación geográfica o de mercados. Llegar a lugares donde antes no estábamos, donde nuestros productos no eran vendidos. ¿Sí? Por lo tanto, podemos definir que la diversificación es aumentar las oportunidades a través de la colocación de bienes y servicios en un mercado ajeno al natural. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito acerca de esta diversificación rápidamente. ¿Cómo lo podemos lograr? Con la diversificación de productos tenemos 4 tipos de diversificación, lo que es la diversificación horizontal, abarcar campos en donde nosotros normalmente no estábamos trabajando. Un claro ejemplo de esta diversificación horizontal es el caso de Disney y la forma en que ha ido mediante diferentes adquisiciones o fusiones comprando otras empresas, Pixar, Marvel, Fox, por ejemplo. La diversificación vertical es cuando nosotros vamos a hacer un paso antes de lo que nosotros estábamos haciendo. En este caso podemos hablar de Sabritas. ¿Sí? Sabritas, ellos producen sus propias papas. ¿Sí? Ellos están pasando, en este caso, a una diversificación vertical hacia atrás. Consigue a sus proveedores o él se vuelve sus propios proveedores. La diversificación concéntrica es estar hablando de concentrarnos mucho en un solo producto. Mientras que la diversificación conglomerada es generar este corporativo para abarcar más productos o generar nuestros propios servicios. Mientras que con la diversificación de mercados estamos hablando de una extensión hacia donde nosotros queremos operar. Principalmente esta diversificación se genera de pasar de una frontera a otra. Y al hablar de fronteras, no nada más hablamos de una frontera política, sino también podemos hablar de esta cuestión de cómo voy a llegar a un mercado en el que normalmente no estaba operando. Puede ser regional, puede ser internacional, puede ser hasta global. ¿De acuerdo? Para nosotros poder hablar de esta diversificación necesitamos identificar diferentes factores que nos van a ayudar a que las empresas logren diversificar. El primer factor son las características estructurales de la firma. En este caso estamos hablando de los diferentes tamaños de las empresas. ¿Sí? Normalmente hablamos o generalizamos esta cuestión de que el tamaño de la empresa
Cuando es una empresa pequeña, pues esa empresa pequeña normalmente no se dedica a actividades de exportaciones ni nada de estas cuestiones. Pero esa tendencia está empezando a cambiar. Los principales exportadores ahora se están volviendo empresas pequeñas y medianas. ¿De acuerdo? Principalmente esto depende por la parte de la participación extranjera que existe dentro de esta empresa. Normalmente esta participación extranjera hace que nosotros nos aperturemos un poco más hacia el tratar de exportar. ¿Sí? El segundo factor es la posición que nosotros tenemos en el mercado interno. Nosotros normalmente estamos hablando de exportaciones cuando nuestro mercado interno ya se encuentra saturado, cuando nosotros abarcamos una gran proporción de estos mercados y tenemos que buscar nuevas alternativas para poder exportar. Entonces, cuando nosotros tenemos una buena posición en el mercado interno, estamos hablando que abarcamos o tenemos cubiertos una gran porción de los mercados. Nuestros productos son reconocidos por ser productos con una excelente calidad y nosotros estamos buscando generar nuevas ideas para desarrollar nuevos productos. Cuando hablamos, bueno, la siguiente característica de la diversificación es la canasta de productos. Normalmente la canasta de productos que nosotros tenemos viene dados por estas características: innovación, capacidad de introducción de productos de exportación. Y esto va a generar que yo busque nuevos mercados alternativos a los que yo tenía. La siguiente característica es relacionada con mi proceso de producción. Normalmente estamos hablando que las empresas más eficientes son las empresas que introducen mejoras en los procesos de producción. Y cuando nosotros somos capaces de reducir costos al introducir mejoras en los procesos de producción, vamos a generar productos con mejor calidad, con un mejor precio, con una mejor presentación y estos productos se vuelven más atractivos para ser exportados a un mayor número de lugares. Los esfuerzos de aprendizaje. Esta siguiente característica involucra a estas empresas que se destacan por generar o tener inversiones en investigación y desarrollo. Esta inversión y desarrollo lo que hace es mejorar los productos para que sean más exitosos en los procesos de exportación y por lo tanto que puedan ser utilizados para la diversificación. La productividad. La productividad va relacionado directamente con la competitividad. Mientras más productivas sean los factores que yo tengo, ¿sí?, es más probable que la permanencia que yo tenga en los diferentes mercados sea mejor. Y si mi producto permanece mejor en los diferentes mercados, lo más seguro es que yo tenga esa capacidad de poder exportarlos a un mayor número de países. Con la experiencia exportadora. Estamos hablando que la experiencia exportadora te va a dar un patrón acerca de si puedo llegar a más mercados. Mientras más experiencia yo tenga, va a ser más probable que yo busque nuevos mercados en los que pueda colocar mis productos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede comúnmente con esta experiencia exportadora? ¿A dónde queremos exportar? Lo primero que se nos ocurre siempre es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tengo un amigo que ya logró llegar a esos mercados y ya me dijo cuál es el caminito que yo puedo seguir. ¿Sí? Cuando yo ya tengo ese know-how acerca de cómo es el proceso de exportación, si yo detecto que ya ese mercado está saturado, voy a buscar nuevas alternativas. Voy a buscar el mercado asiático, por ejemplo, el mercado europeo. O no me voy tan lejos, busco el mercado latinoamericano. ¿De acuerdo? Finalmente, el último factor es la política comercial. La política comercial simplemente es esta parte del gobierno para para aplicar diferentes medidas que ayuden a que las empresas mexicanas, ya sea que exporten o que importen. ¿De acuerdo?
Y en este sí me voy a detener un poquito más a explicar acerca del funcionamiento de la política comercial. ¿Sí? Algunas características de esta política comercial de México es que México cuenta con 14 tratados de libre comercio firmados hasta el momento. Esto es cerca de 50 países con los que nosotros tenemos un tratado de libre comercio. Y los beneficios de tener un tratado de libre comercio son muchos. Principalmente tenemos una solución de controversias. En caso de que nosotros tengamos algún conflicto con algún socio en ese momento, pues podemos ir a esta solución de controversias para tratar de reducir el riesgo que nosotros tenemos al momento de realizar una exportación o una importación. También tenemos acceso a mercados preferenciales. Normalmente al firmar un tratado de libre comercio vamos a tener una reducción gradual de los aranceles. También tenemos lo que son 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Estos son principalmente en el marco de ALADI, principalmente, con el que nosotros tenemos algunos de estos acuerdos. También tenemos 9 acuerdos de alcance limitados y México participa activamente en diferentes organizaciones internacionales como la Organización Mundial de Comercio, la Asociación de Cooperación Asia-Pacífico, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y la Asociación Latinoamericana de Desarrollo e Integración. ¿Sí? Por lo tanto, la política comercial de México está sumamente avanzada, es muy activa. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros tenemos de formar parte de todas estas cuestiones? Bueno, estamos hablando de un mercado de cerca de 1.166 millones de consumidores potenciales con base en todo lo que nosotros tenemos. Son cerca de 100 países con los que nosotros podemos realizar comercio y con el cual nosotros vamos a poder obtener muy buenos beneficios. Con esto que nosotros tenemos, estamos hablando de que cerca del 58% del Producto Interno Bruto se aporta con los países que podemos llamarles socios comerciales. Y estos países mueven cerca del 55% del comercio mundial. México, por sí solo, aporta el 2.4% del total exportado a nivel global, 42% de las exportaciones regionales y es el principal exportador de lo que es América Latina. No nada más tenemos beneficios al hablar de política comercial, sino que también nosotros podemos enfrentar diferentes retos. Primero, la erosión de las preferencias comerciales. Hay algunos países que han reformado un poquito su política comercial y han empezado a tratar de frenar esta expansión del comercio abierto a nivel internacional. Entonces han tratado de reducir esas preferencias comerciales. El segundo reto que nosotros tenemos, las diferentes reglas que han empezado a surgir. Como uno de los principales argumentos para la OMC es la parte de la apertura arancelaria, pues muchos países han buscado frenar esta cuestión imponiendo diferentes normas fitosanitarias, normas sanitarias, normas de calidad, por así decirlo. También estamos hablando que en la región, lo que es América, hay una insuficiente integración regional. Sí, tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, tenemos tratado de libre con Uruguay, con Chile, con Bolivia, con Colombia, pero seguimos sin tener esta integración como lo puede ser la Unión Europea. No podemos mover rápidamente nuestros factores, no podemos movernos hacia ese país libremente, sino que tenemos que cumplir con un conjunto de requisitos. Entonces, esa integración regional hace que las actividades de comercio se vean reducidas. ¿Sí? Y el problema, o uno de los problemas centrales, es con la diversificación de mercados. Ya lo mencioné anteriormente, el 70% del comercio internacional está haciendo o se basa en lo que diga Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué no atacar los diferentes mercados que también son sumamente atractivos? El mercado asiático, por ejemplo, el mercado japonés. Los japoneses
pagan muy buenas cantidades de dinero por productos agrícolas, porque ellos no los pueden producir. Y México tiene esa capacidad de producir productos agrícolas. O simplemente el mercado europeo, también un mercado extremadamente atractivo para las empresas mexicanas. Y la pregunta viene, ¿cómo voy a diversificar? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder diversificar? Bueno, en este caso son 4 pequeños pasos los que nosotros tenemos que buscar realizar para poder diversificar de una forma eficiente. ¿Sí? Primero, tenemos que hacer un análisis interno de la empresa. ¿Sí? Y aquí es donde nosotros estamos haciendo un planteamiento de los objetivos. Queremos ver cuáles son los objetivos. Y, por lo tanto, tengo que elaborar un plan estratégico para cumplir esos objetivos. ¿Y de dónde proviene este plan estratégico? De un buen FODA. ¿Sí? Segundo paso, hacer un análisis del mercado. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuáles son las características principales de ese mercado? Características económicas, características culturales, características de consumo de estas cuestiones. Después hacemos un análisis de las diferentes perspectivas. ¿Nuestro producto puede ser vendido en ese mercado? ¿Sí? Y finalmente, ¿cuál es la competencia a la que me voy a enfrentar? ¿Sí? Un caso que les puedo comentar es, por ejemplo, en el caso del mercado de vainilla. La vainilla es un producto sumamente atractivo para los franceses, principalmente es utilizado en cuestiones gastronómicas, pero México, a pesar de que tiene denominación de origen de la vainilla y que la vainilla es un producto con muy buena calidad, mayor que la vainilla de Madagascar o de algún otro país africano, México no tiene participación en este mercado. ¿Sí? Entonces aquí viene una buena oportunidad para poder enviar vainilla mexicana a este mercado francés. ¿Sí? El tercer paso es acerca de la selección del mercado. ¿Sí? ¿Cómo voy a penetrar ese mercado? ¿Voy a abrir una franquicia? ¿Voy a utilizar un broker? ¿O simplemente voy a exportar? Cuando nosotros tenemos identificados estos apartados, sigue el análisis de la logística. ¿Qué voy a utilizar para llegar a ese país? ¿Voy a utilizar un barco, un avión, el tamaño del contenedor que yo voy a revisar? ¿Qué tipo de producto tengo? ¿Es un producto agrícola que necesita ir en un refrigerado? ¿Voy a vender productos congelados que necesita ir en un contenedor con congelador? ¿O lo voy a mandar en seco? ¿Sí? Y al mismo tiempo, pues la regulación. Tengo que estar muy al pendiente de la regulación que en ese país se tiene. Y por último, hacer la parte de la prospección. ¿Sí? Y aquí viene esta parte de voy a establecer un partnership con alguien, voy a generar una nueva firma o cómo es lo que voy a realizar. Por ejemplo, esto es fundamental en el mercado chino. En el mercado chino necesito trabajar con una empresa china para poder llegar a esos mercados. Viene el proceso de negociación también. ¿Cómo realizo este proceso de negociación o qué tipo de negociación realizan en esos países? Y finalmente, mi campaña de marketing. ¿Cómo voy a hacer que mi producto se venda? Bueno, ya para finalizar, tenemos algunas cuestiones que son importantes que nosotros recalquemos al momento de realizar una diversificación de exportaciones o simplemente cuando nosotros nos iniciamos en este proceso de exportación. Primero, la participación del gobierno. El gobierno con su política comercial, sí es muy importante que nosotros la tengamos, que el gobierno vaya y realice esta parte de la firma de tratados de libre comercio, que establezca relaciones con otros países, pero también debe de realizar un proceso de difusión para que los empresarios conozcan cuáles son las diferentes oportunidades de negocio, ¿sí?, en otros países y que nosotros podamos accesar con, ahora sí que tengamos este acceso preferencial a esta cuestión. Segundo, una buena investigación de mercados. Esta investigación de mercados se vuelve fundamental
para que te permita llegar a nuevos mercados. Si nosotros no tenemos ese acceso a los nuevos mercados o no hacemos una buena investigación de mercados, no vamos a poder realizar este proceso de exportación de una forma eficiente ni de una forma exitosa. Tercero, también el gobierno debe de enfocar un poquito su gasto público. ¿Hacia dónde? Principalmente buscar generar nuevos procesos de investigación, desarrollo e innovación y enfocar un poco hacia ese tipo de actividades. Esto para generar una mejor participación en las actividades de México. Sí, México participa en muchas actividades sumamente fundamentales de la cadena de valor. Por ejemplo, gran participación en actividades de manufactura. ¿Sí? Pero ¿cuál es nuestro rol en estas actividades que pueden generar un mayor valor agregado a las empresas? ¿Sí? ¿Dónde está nuestra participación? En la investigación, en el diseño, ¿sí? En el desarrollo de nuevos servicios, de nuevos productos, de nuevas formas de realizar negocios. Y por último, la parte de la productividad. ¿Sí? Hay que incrementar la productividad de los factores. Esto principalmente para seguir manteniendo nuestra posición en los mercados internacionales. ¿Sí? México depende también mucho de las actividades empresariales de la inversión extranjera directa. Si nosotros dejamos de ser productivos, muchas de estas empresas van a buscar dónde colocarse. ¿De acuerdo? De mi parte, sería todo por el día de hoy. Los invito a estudiar la licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales en la Universidad Latina de América. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Una institución que nos motiva a conocer nuestra libertad, pero acatar el compromiso que tiene esa libertad. El ambiente que se vive en la UNLA es un ambiente muy respetuoso, muy integral, inclusivo y muy sano. De alguna forma te sientes incluido por todas las personas. Creo que lo que más me gusta de la universidad son las personas a las que he conocido a lo largo de toda la licenciatura y que pertenecen a las diferentes licenciaturas que tiene la universidad, y que eso permite pues este ejercicio de multidisciplina e incluso de interculturalidad. Te inculca mucho como estudiante esa noción del éxito, de alcanzar la superación personal y colectiva, y te impulsa para salir de tu zona de confort. Desde que entras al campus te quedas impresionado, ¿no? Porque pues el campus es muy amigable. Está lleno de áreas verdes en donde podemos relajarnos en los periodos entre clases. Para mí no hay ninguna escuela, al menos aquí en Michoacán, que haya crecido de la manera en la que la UNLA lo ha hecho. No se centraron solo en crecer aquí en Manantiales, sino que inclusive crearon el espacio UNLA en Altozano. Se centraron mucho en sus estudiantes y en sus necesidades.